gracias por estar en el programa Ecos de Cultura en Radio Municipal. Buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar acá en esta emisora tan importante y le agradezco por todas sus palabras y por permitirme estar aquí compartiendo este lindo momento. Gracias. Andrés, el título de su libro. El libro se llama Potenciar. Potenciar. Así es. ¿A qué se debe este título tan, no sugestivo, sino tan, digamos, hasta cierto punto como que nos ordena potenciar, ¿no? Vale la pena así hacerlo. Conozcamos un poquito de la propia versión del autor. Muchas gracias. En realidad el nombre es Potenciar, en realidad es un nombre muy importante. Ajá. Y está inscrito en el registro de propiedad intelectual como modelo potenciar de gestión de seguridad, riesgos y crisis para la continuidad, innovación y desarrollo. Qué interesante. Sí. Bueno, conozcamos algo más de Andrés. ¿Desde cuándo la afición por las letras y por escribir? Bueno, el tema de escribir este libro es el primer libro que escribo como tal. Ya. Obviamente he tenido la oportunidad de hacer mis dos tesis de mis títulos universitarios, ¿no? Uh-huh. Dos títulos universitarios. Sí. Profesionalmente, Andrés, ¿qué títulos tiene? Bueno, mi primer título fue como psicólogo industrial, que lo logré en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Y el segundo? Y el segundo fue mi título de magíster en gerencia empresarial en la Escuela Politécnica Nacional. Pues ahí tienen ustedes, yo les mencionaba al principio, y esto por referencia de Patti Robalino de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Realmente es un privilegio contar en los estudios de Radio Municipal y el programa Ecos de Cultura con Andrés Moreno. Pues ahí tienen la intelectualidad ecuatoriana al servicio no solamente de los ecuatorianos, sino de América Latina y por qué no decirlo del mundo. ¿Qué tuvieron que ver sus dos profesiones para la escritura de este libro, Andrés? De esta obra. Bueno, en realidad esta obra, se podría decir, resume prácticamente casi 20 años de investigación en un tema muy importante y muy apasionante, que es el manejo técnico de aquello que nosotros muchas veces llamamos problemas, riesgos o crisis. Uh-huh. ¿Sí? Ha sido la pasión realmente de mi vida, porque en otro medio prácticamente desconocemos este tema, pero este tema es objeto de investigación en universidades prestigiosas, claro, en países considerados, entre comillas, del primer mundo, ¿no? Ya. Y por supuesto, observo que nosotros necesitamos conocer del tema, porque estamos actualmente viviendo situaciones muy destructivas, claro, como a manera a veces personal, individual, familiar, como comunidad y a veces inclusive como país, ¿no? Situaciones destructivas que traen asociadas muchas pérdidas. Inclusive en el campo ético profesional, en el campo político, económico, cultural y laboral, estamos creo que no es algo coyuntural, pero sí es algo que circunstancialmente nos está tocando ahora vivir. Así es. Conozcamos un poquito más de Andrés. ¿Dónde nació? Nací aquí en Quito, tuve la oportunidad de nacer un 24 de diciembre. Ah, caramba, un niño Jesús de carne y hueso. Hoy sería maravilloso tener ese honor, ¿no? Oh, una fecha muy especial. Sí, desde luego que sí. Bueno, entonces, ¿y sus estudios primarios? Bueno, la primaria la realicé en el colegio Borja 3, en la escuela Borja 3, de los padres jesuitas. Claro. Ajá. Un prestigioso centro educativo. ¿Y la secundaria? La secundaria tuve la oportunidad ¿En San Gabriel? En el colegio San Gabriel. No, ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Bueno, mire, ahí son las agradables coincidencias. No, lo que sucede es que, por lo general, quien está en el Borja 3 siempre procura estar en colegios de prestigio intelectual. Sí. Y aquello pues resulta una fácil deducción
cuando estamos allá, pues tenemos que estar en el en el San Gabriel, ¿no? En el colegio San Gabriel. Sí, y es algo que hay que reconocer, la docencia de los jesuitas, pues es muy reconocida, y al menos la solvencia intelectual que ellos poseen, ¿no? Cada uno de sus directores de centros educativos, pues ostentan 5, 6, a veces hasta 7 doctorados. Así es. Entonces, me resultaba algo extraordinario escuchar a usted que tenía dos títulos, ¿no? Así Dos es. profesiones en las cuales se nota ese valor intelectual, y quien los da, pues es el San Gabriel y las oportunidades de la Universidad Católica, ¿no? Así es. Esta pontificia universidad que en definitiva resulta ser uno de los exponentes de la intelectualidad, tanto a nivel latinoamericano como a nivel del mundo. Bueno, el tema específico, potenciar. Así es. Que como un pequeño resumen de esta obra. Adelante, Andrés. Muy bien. El modelo potenciar básicamente es una herramienta que permite visualizar y lograr un mejor futuro en base al manejo, administración y solución de los distintos tipos de problemas, riesgos y crisis a los que permanentemente nos enfrentamos en las actividades de nuestra vida. ¿Sí? Este modelo, lo que yo planteo, ¿no? Plantea una serie de elementos nuevos, novedosos, ¿sí? Que integra la mejora y la investigación de sistemas de gestión internacionales y algunos conceptos y prácticas que de alguna manera todos utilizamos ya, pero de una manera aislada, fragmentada, básica en nuestra vida. ¿Sí? Mire usted, adelante. Sí, el modelo potenciar también permite evitar que los distintos tipos de crisis nos muestren sus fases destructivas, que traen como consecuencias cuantiosos daños económicos, malestar, enfermedades, destrucción e inclusive la pérdida de vidas humanas. Un poquito vamos desglosando este tema, que me parece demasiado importante como para observarlo así de soslayo y no profundizar. Sí, claro que sí. Bueno, si me permite. Claro que sí, adelante. No, la idea en general es comprender un poquito más este fenómeno o estos fenómenos a los que llamamos crisis. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, y traje aquí unos ejemplos, ¿no? Cosas muy sencillas para que la gente comprenda. Ya. ¿Sí? Pero pensemos, por ejemplo, en un tipo de crisis que puede ser un accidente de tránsito, ¿verdad? Claro, normalmente le conocemos como accidente, no le damos esa connotación de crisis, Ya. ¿sí? Pero este accidente, el momento en que sucede, y muchas veces hay lastimosamente pérdida de vidas, el daño del vehículo, ¿sí? Accidentados, ese momento es lo que técnicamente, según el modelo potenciar, se lo conoce como la fase destructiva, que sucede por errores en la gestión, ¿sí? Es decir, puede ser, por ejemplo, que el conductor haya estado en estado etílico, Ya. ¿sí? Las llantas lisas posiblemente, ¿no? Una serie de factores que pudieron haber desencadenado este hecho. Este hecho que se presenta y que trae estas pérdidas asociadas, y que según el modelo potencial lo enfoca como la fase 5, la fase destructiva, ¿no? El modelo como tal integra 4 elementos básicos. El primero son los tipos de crisis a los que normalmente nos encontramos inmersos los seres humanos. Ya. ¿Sí? El segundo elemento son las fases por las que atraviesan en el tiempo. ¿Sí? Este es un concepto muy nuevo. El modelo propone 10 fases, y obviamente que es donde está mucho de mi aporte y de la investigación, ¿sí? 10 fases que pasan en el tiempo. El otro elemento son los sistemas generadores que desencadenan este tipo de situaciones destructivas. Y el cuarto elemento son los grupos de interés interrelacionados que pudieron haber provocado este tipo de crisis y que obviamente también participan en la solución y en la gestión del problema, ¿no? Mire usted. Sí. Qué interesantísimo. Bueno,
hablando de potenciar, una de las consecuencias, y aquí voy a caer no en el plano egoísta de hablar de nuestra circunstancia, pero a veces sucede que en este tipo de crisis hay consecuencias como tanto la discapacidad física con la discapacidad sensorial y también discapacidad mental a veces, ¿no? Suele suceder porque en los accidentes o una mala maniobra o una falla humana, como suele decirse, que también usted ahora me aclara algo muy importante, aquello de que se considere como una crisis, es decir, si yo hago una mala maniobra será porque tengo un cierto estrés o una preocupación o algo que por dentro estoy queriendo evitar, pero que de pronto salió a mi subconsciente y permitió que tenga este accidente. Lo de las llantas lisas en un vehículo de transporte colectivo, mencionemos este detalle. Sucede que todo mundo, o los técnicos, o quienes sean, o los expertos, o los peritos, como suele decirse, simplemente le dice, bueno, este accidente sucedió por tal motivo. Pero, ¿y las consecuencias de ese accidente? Exacto. No están solamente en las pérdidas humanas, que son valiosísimas, sino en quienes nos quedamos, ¿no? Así es. No sé si por ahí también podemos encaminar su obra. Así es, muchas gracias, Vinicio. Efectivamente, el momento en que un tipo de crisis como un accidente de tránsito nos deja ver su fase destructiva y estos daños asociados, ¿sí? Y realmente es muy importante analizar que estas pérdidas que se dan muchas veces ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Así es. Y claro, ese es el problema. Y me gustaría citar un ejemplo. Miren lo que acaba de pasar recientemente con el avión que se estrelló del equipo de fútbol brasilero, el Chapecoense. Sí. ¿No es cierto? Antes. Ya. Mire, ese es otro tipo de crisis o tipos de crisis que en su conjunto dejan ver una fase destructiva que trae tanto dolor, tanto daño y tanta pérdida, ¿no? La vida, que es lo mejor, lo más grande que tenemos, el mayor regalo de Dios, es algo que se pierde en ese momento, ¿no? En un instante. Tiene un instante. Pero usted hizo muy bien en señalar que esto sucede por fallas humanas, ¿sí? Y ahí viene lo importante del modelo potenciar. Básicamente, y muchos técnicos lo saben, lo conocen, ¿no? Hay dos tipos de desastres o tipos de crisis que son aquellos causados por la naturaleza y el otro los causados por el ser humano, ¿sí? En los causados por la naturaleza prácticamente es imposible saber cuándo van a pasar, a pesar de que se trata de investigar, ¿no? Pero no podemos saber cuándo pasar. Por ejemplo, el terremoto que tuvimos en el mes de abril de hace un año. Estamos casi celebrando un año de este evento, ¿no? O el movimiento sísmico del día de ayer, por ejemplo. O por ejemplo, ¿no? Que no sabemos cuándo van a pasar. Ajá. Pero hay una gran diferencia con aquellos causados por nosotros los seres humanos, ¿sí? Y son que estos tipos de desastres sí podemos gestionar. Hay las herramientas, hay las técnicas para, obviamente, mejorar nuestra gestión, para que los tipos de crisis producidos por nuestra gestión no nos muestren estas fases destructivas. Y si llegan a mostrarnos una fase destructiva, pasen por una secuencia adecuada para que aprendamos de esto, para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Por eso es que en la fase, quizás, y luego le voy a explicar cuáles son estas 10 fases, pero la idea es llegar a un bienestar, a una continuidad y a un desarrollo, que es como humanos lo que nos merecemos, ¿no? Perfecto. Y obviamente también Dios es lo que quiere para nosotros. Pues qué bien. Tenemos ahí una descripción muy, muy interesante y sobre todo me encantó la manera sencillita con que nos está explicando algo de que muy pocas veces, solemos a veces meditarlo y pasamos por inadvertida toda esta situación. Andrés, vamos a pararnos un momentito
En el tiempo, digo, no de pie, sino pararnos para nuestra pausa de rigor. Después de la misma, les voy a pedir que continuemos en la sintonía de los 720 de amplitud modulada de Radio Municipal para seguir disfrutando, aprendiendo y enriqueciéndonos con este interesantísimo conversatorio con Andrés Moreno Yepes.